Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en este video. Hoy hablaremos de algo que ha dejado a todos los fanáticos completamente sorprendidos. Bar Marduk rompió su silencio sobre los rumores del pasado de El Cinsangu y sus palabras generaron una enorme controversia. Según lo que se filtró, el actor habría hecho una revelación inesperada sobre un supuesto hijo que la actriz tendría de una relación anterior. Todo comenzó cuando durante una entrevista en un programa de televisión muy conocido, el presentador le preguntó directamente a Bar sobre las versiones que circulaban en las redes sociales. El actor, visiblemente incómodo, intentó esquivar la pregunta al principio, pero tras unos segundos de silencio, decidió responder con sinceridad. No me gusta hablar del pasado de otras personas, especialmente cuando se trata de alguien que aprecio. Pero a veces la verdad duele y sale a la luz aunque uno no lo quiera, declaró Bar con tono serio. El estudio quedó en silencio. Los periodistas presentes notaron que el actor parecía luchar entre la lealtad y la necesidad de aclarar los rumores. Cuando el entrevistador insistió y le preguntó directamente si era cierto que El Cin tenía un hijo de una relación anterior, Bar respondió con una frase que dejó a todos atónitos: no soy yo quien debe confirmarlo. Pero hay cosas que uno descubre demasiado tarde. Esa afirmación fue suficiente para que las redes sociales explotaran. Miles de fans comenzaron a debatir sobre el significado de sus palabras. Algunos interpretaron que el actor confirmaba implícitamente el rumor, mientras que otros creyeron que simplemente hablaba desde el dolor de una relación complicada. Horas después, el entorno cercano a El Cinsangu reaccionó con sorpresa y molestia. Una amiga cercana a la actriz aseguró que El Cin estaba devastada. No esperaba eso de Bar. Ella siempre lo defendió, incluso cuando no tenía por qué hacerlo, dijo la fuente. Según los medios, El Cin pasó la noche sin responder a llamadas ni mensajes, encerrada en su casa de Estambul. Sin embargo, al día siguiente publicó una historia en su cuenta de redes sociales con una frase corta pero contundente: las verdades no necesitan defensa, solo tiempo. Esa simple oración se interpretó como una respuesta directa a las declaraciones de Bar. En las horas siguientes, el tema se convirtió en tendencia en Turquía y otros países donde ambos actores tienen una gran base de fans. Algunos fanáticos pedían respeto por la vida privada de El Cin, mientras otros exigían que ella diera una explicación pública. Entretanto, Bar fue visto saliendo de su apartamento con una expresión seria, evitando a los periodistas. Uno de ellos logró preguntarle: ¿te arrepientes de lo que dijiste? Bar, sin detenerse, respondió: a veces decir la verdad tiene un precio, y estoy dispuesto a pagarlo. Horas más tarde, mientras los portales de noticias seguían reproduciendo sus palabras una y otra vez, una nueva versión comenzó a circular. Al parecer, Bar no solo había hablado de forma impulsiva, sino que había sido grabado fuera del aire diciendo algo aún más delicado. En un audio filtrado, se escuchaba su voz diciendo: si alguna vez lo hubiera sabido, tal vez muchas cosas habrían sido diferentes entre nosotros. Esa frase encendió aún más el fuego mediático. Los programas de entretenimiento comenzaron a especular sobre qué verdad había descubierto el actor y por qué ahora decidía mencionarla. El equipo de El Cin, según medios turcos, se reunió de urgencia con sus representantes legales para estudiar si tomarían acciones por difamación. Una fuente cercana explicó: ella está dolida, no solo por lo que se dijo, sino por quien lo dijo. Creía que Bar jamás cruzaría esa línea. Horas después, los seguidores notaron que la actriz dejó de seguir a Bar en redes, un gesto que muchos interpretaron como el cierre definitivo de cualquier lazo entre ellos. Pero lo más impactante fue que, apenas unas horas después de ese gesto, Bar compartió una publicación inesperada, una fotografía antigua de ambos durante el rodaje de su serie más famosa. Acompañada de una frase breve pero llena de nostalgia:
algunas verdades duelen, pero también nos recuerdan lo que fuimos. Esa publicación fue suficiente para dividir a los seguidores en dos bandos. Algunos aplaudieron su honestidad, mientras otros lo acusaron de utilizar los recuerdos compartidos para obtener atención mediática. Una seguidora comentó: "Lo que está haciendo es cruel. Ella no merece volver a revivir ese pasado en público". Otra respondió: "Quizás solo está tratando de cerrar un ciclo". Mientras tanto, los reporteros intentaron contactar a Elsie nuevamente, pero la actriz se mantenía en silencio. Sin embargo, una semana después, accedió a aparecer en un evento de moda en Estambul. Allí, ante la insistencia de los periodistas, decidió hablar. Con una mirada firme y voz pausada, dijo: "No tengo nada que esconder. No me avergüenzo de mi historia, pero también creo que no todo merece ser contado al mundo. Bar fue alguien importante, pero hay límites que se deben respetar". Sus palabras fueron recibidas con aplausos dentro del evento. Esa noche, las redes se llenaron de mensajes de apoyo hacia ella, y el hashtag #EstamosContigoElsin se volvió tendencia. Poco después, un medio español aseguró haber tenido acceso a un mensaje que Bar envió en privado a un amigo, en el que supuestamente se lamentaba por lo ocurrido. El mensaje decía: "No era mi intención hacerle daño. Dije más de lo que debía, y ahora lo estoy pagando". Este gesto humanizó al actor frente a algunos de sus seguidores, quienes interpretaron sus actos como producto de una herida emocional aún abierta. Sin embargo, otros medios apuntaron a que detrás de todo había algo más profundo, un intento de Bar por liberar una carga emocional que llevaba tiempo guardando. Un analista de televisión comentó: "Bar no habló solo de un rumor, habló de un sentimiento. Y eso es lo que ha hecho que todo el país esté tan dividido". Días después, Elsin fue vista en el aeropuerto rumbo a un destino desconocido. Fuentes cercanas aseguraron que necesitaba un tiempo lejos del ruido mediático. Antes de abordar, un periodista logró preguntarle si pensaba perdonar a Bar. Ella sonrió con serenidad y respondió: "El perdón no se pide, se demuestra". Esa respuesta se volvió viral de inmediato, cerrando, al menos por ahora, uno de los capítulos más intensos de esta historia. Pero en el aire quedó la sensación de que todavía había cosas no dichas, secretos guardados y un vínculo que, a pesar del dolor, aún no se había roto del todo. Al final, tanto los seguidores de Elsin como los de Bar coincidieron en algo: esa historia, más allá de los titulares, mostraba el lado más humano y frágil de dos personas que alguna vez compartieron un amor profundo. Y quizás, aunque el tiempo siga su curso, ambos continuarán siendo parte de la historia del otro, incluso en silencio. ¿Y ustedes, qué opinan de todo esto? ¿Creen que Bar debería disculparse o fue solo una confusión mediática? Los leo en los comentarios. No olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse los próximos videos con más noticias del mundo de nuestras estrellas turcas favoritas.